Sí, la verdad es que estar aquí no es fácil. Solamente por creerle a Dios y confiar en Él es que nos desafiamos a hacer las cosas como hermano. Señor Jesús, en esta tarde ya te rogamos que seas tú, Señor, dirigiendo todo lo que se diga aquí, que sea tu palabra, Señor, la que se expone. Y como decías tú, Señor, cuando estabas acá en la tierra, que tú no hablabas nada por tu propia cuenta, sino que todo lo que Dios te decía que hablaras, eso hablabas tú. Te ruego, Señor, que con tu Santo Espíritu pongas mi mente, mi boca, mi corazón, y que nos exponga, Señor, a cada uno, para escuchar este mensaje, Señor, que es solamente tu palabra, Señor. Y no nos quede solamente con un conocimiento o una información más, sino que podamos bajarlo a nuestro corazón para que lo hagamos una aplicación de vida en el día a día que llevamos, Señor, para que te glorifiquemos a ti, porque tú eres el único que se lleva la honra y la gloria, Señor. Gracias, en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Muy bien, hemos estado hablando últimamente de anhelos profundos y anhelos frustrados. Y dentro de toda la disertación que se ha tenido, hemos estado hablando que cada ser humano nace con un vacío. Ese vacío existe porque cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, y ya sabemos que es pecado, estar separado de Dios, eso es pecado, ya no estamos en la unión íntima, en comunión con Dios, por la historia que ya sabemos en Génesis, de la decisión que tomaron Adán y Eva. Entonces, pues sí, fuimos separados, ya no estuvimos más en esa relación, porque es que el diseño que Dios había hecho en principio, y tenía un propósito ese diseño, ya la mayoría lo conocemos, era tener una relación con Él. Era una relación, no era una religiosidad. Entonces, de todas estas cosas se han hablado de manera muy específica. El pastor ha estado disertando durante el mes de marzo y estuvo hablando de esos anhelos existenciales que tiene toda persona a partir de ese momento en que se rompe esa relación. Entonces se dan esos anhelos existenciales. Entonces él inició hablando de la confianza, por ejemplo, como fuente de seguridad. Y también habló de esos 5 anhelos de manera muy general. ¿Cuáles son esos 5 anhelos? El primero empezó hablando y explicó muy bien un ser fuerte de quien depender. Entonces él habló de un ser, explicó muy bien fuerte, y luego dijo, de ese ser fuerte podemos depender. Luego habló del amor. Entonces dice, ser amado incondicionalmente. Son anhelos que tenemos allá. Ese fue el vacío que quedó, ¿cierto? Hoy vamos a hablar entonces de un tercer anhelo profundo. Un mundo perfecto para el cual fuimos diseñados. Un mundo perfecto para el cual fuimos diseñados. Y próximamente estaremos estudiando comunicación plena con alguien que me comprenda totalmente. Y esos 4 entonces dan como resultado sentirme pleno e importante. Cada uno entonces de estos dos, un ser fuerte de quien depender, ser amado incondicionalmente, se desarrollaron, como ya lo dije anteriormente, de una manera muy específica. Entonces entremos en materia con el tercer anhelo que dice un mundo perfecto para el cual fuimos diseñados. Muy bien. Pero antes de entrar a hablar del mundo perfecto, seguramente ya todos tenemos en la mente cuál fue ese mundo perfecto que Dios creó. Desde allá, desde el principio, cuando nos dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos dice cómo estaba la tierra. Yo voy a centrarme un poquito hoy en la parte de el diseño original de Dios. Por miles de años la gente se ha preguntado mucho
qué estoy aquí en la tierra? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Mis metas? ¿Mis sueños en el futuro? Son preguntas existenciales que el ser humano se está haciendo todo el tiempo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si me muero? ¿Para dónde me voy? Aquí en la iglesia estuvimos estudiando por mucho tiempo un libro que se llama Una vida con propósito. Rick Warren, que es el autor, un pastor reconocido, orador y pastor allá en los Estados Unidos, él dice en su libro Una vida con propósito que esto ocurre, todo este tipo de preguntas, este tipo de incógnitas que tenemos, ocurren porque estamos errados. ¿Y sabe por qué estamos errados? Porque solemos empezar por el punto de partida de nosotros mismos. Yo hago, yo hice, en mi familia hicieron, por eso estoy, por eso no estoy, por eso vivo feliz, por culpa del otro no vivo feliz, centrado en el punto de partida en mí mismo, en mí misma o en otro humano, como yo. Eso dice el lugar. Que ese es el error que nosotros tenemos porque partimos de nosotros mismos. Entonces, enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelar el propósito de nuestra vida. Nunca lo podrá revelar. Y ya lo hemos estudiado. Y por eso digo, nunca lo vamos a poder enfocar bien. Porque ¿qué dice la Biblia allá en Colosenses 1:16? Dice, porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, aquello que se ve y aquello que no se ve, sigue diciendo la Biblia, todo comienza en Él y es para Él, para Dios. Colosenses 1:16. Venimos de Él, de Dios. Por eso, entonces, necesitamos empezar a cambiar el foco y comenzar ¿en qué? En Dios. En Dios, porque nacimos, fuimos creados para Él con un propósito. Desde el principio la Biblia me lo dice, para compartir, para tener una relación. Ese es el propósito de Dios para la vida de todo ser humano. Compartirse con su creación, tener una relación de intimidad, una relación de comunión. Por eso la pregunta cuando se empiezan los estudios bíblicos cronológicos, ¿usted conoce el propósito de Dios para su vida? Entonces encontramos cualquier cantidad de respuestas que están enfocadas desde mí misma, desde mí mismo, del yo, pero no de allá, de Dios. No nos creamos nosotros a nosotros mismos, no nos creamos, la Biblia lo dice así. Por tanto, entonces, no hay manera que podamos nosotros decirnos, porque fuimos creados, porque no partimos de nosotros mismos. Estoy hablando de ese diseño. Entonces entramos diciendo que Dios es nuestro punto de partida y es, escuchen bien, nuestra fuente de vida. Él es la fuente de vida. Por eso cuando trabajamos y hacemos el ejercicio de desgajar la ramita del árbol, encontramos que esa rama es separada de esa fuente de vida, para mostrar de una manera ilustrativa que así fuimos nosotros, el ser humano, por su decisión, desgajado, arrancado de la fuente de vida que fue Dios. Y entonces dije, un mundo perfecto para el cual fuimos diseñados. ¿Cuál fue ese diseño? Ese diseño original
de parte de Dios, no del ser humano. Dios no tuvo un punto de referencia, no tuvo un plan, no tuvo a quien decirle, ve, voy a hacer esto, ¿qué me decís? ¿Cómo lo hago? Porque Él es todo suficiente, autoexistente, todopoderoso, todo lo sabe. Entonces empecemos por ese diseño. Dice la Biblia, allá en Génesis 1, 26, 27, que Dios creó, dice muy claro, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Comencemos por lo que es ser creados a la imagen de Dios. Recordemos que la Biblia nos dice que allá en el principio, el único testigo, ya Él es desde la eternidad y por la eternidad, dice el Salmo 90, Dios es tu Dios de generación en generación, desde la eternidad hasta la eternidad, eres tú, Él es. Como testigo, Él era el que estaba allí y es el único que nos puede contar. Entonces, cuando Él dice, como espíritu eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, esa imagen se refiere a el espíritu, la parte espiritual interna que no vemos. Estamos hablando del diseño. Esa parte espiritual interna que no vemos. Y dice la Biblia además que cuando Él formó al hombre y a la mujer, allá en 2:7, voy a irme a adelantarme un poquitico, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue entonces el hombre, el ser humano, un ser viviente, combinación de arcilla con el aliento divino. Dio forma a la primera persona creada a la imagen de Dios. Imagen se refiere entonces, si lo vamos a poner allá central, hagamos un circulito aquí, a la parte espiritual. Fíjense que sigue diciendo la Escritura, conforme a nuestra semejanza. Y la parte de semejanza, ¿a qué se refiere? Se refiere entonces a que nos dio una mente con un propósito, de conocerlo. Recuerde que él estaba con el propósito de una relación íntima, de conocerlo. Nos dio unas emociones, esa parte interna, estamos hablando de la semejanza, para amarlo. Y nos dio una voluntad. ¿Recordamos la voluntad para qué era? Para decidir. No nos dio como interés. Decidir. De ese espíritu y esa otra parte, mente, emociones y voluntad, es la semejanza con ese espíritu, alma, espíritu, esa parte interna, ese yo inmaterial que no vemos. Y diseñó toda esta parte física. Ahí está la integralidad del ser humano. Esa combinación da forma de vida a Dios a ese ser humano. Dios es persona. Y hemos estudiado que Dios no tiene la forma corporal que tenemos nosotros, pero Dios también tiene una mente. Claro. Dios tiene unas emociones y Dios también tiene una voluntad. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Él, con una mente para pensar, para analizar, conocerlo, con unas emociones que vienen en ese paquete, y por eso tenemos las tristezas, iras, también. Pero que tenemos que, ya en un estudio aparte, saber, cuando no manejamos bien las iras, ¿qué pasa, no?
Pero ya viene en el paquetico, el odio, porque Dios odia el pecado. Él es persona, el odia, fuimos creados a semejanza de Él, y la voluntad, capacidad de decidir, para hacer la voluntad de Dios. Dios determinó, también tiene voluntad, determinó decidirlo. Estamos compuestos, como ya lo dije entonces, de una parte interna y otra externa. Con nuestra parte material, con nuestra parte física, podemos relacionarnos con todo ese medio que nos rodea. Entonces, por eso nosotros estamos siempre con los 5 sentidos ahí como alertas, pilos: el gusto, el tacto, el oído, la vista, el olfato. Cuando estamos estudiando esa creación maravillosa que creó todas las árboles, las plantas, las flores, yo no sé si alguno de ustedes se ha extasiado alguna vez, un extasio con esa belleza, esa maravilla de las flores, de los atardeceres. Alguien alguna vez me dice: ay, bobadas. Pues sí, ¿no? Sí, también es cierto. Para mí es supremamente maravilloso, porque es la presencia misma de Dios. Para otra persona sí, es bobada, pero ya sabemos por qué esa otra persona piensa así. Nos estamos moviendo dentro de ese medio externo. Ahora, Adán y Eva se transformaron, ese ser humano se transformó en un ser vivo, física y espiritualmente hablando, cuando Dios sopló ese aliento de vida. Entonces fíjense que esa vida física no es otra cosa sino que estar vivo. Pero estoy vivo cuando esa alma y ese espíritu, o sea, esa semejanza, mente, emoción y voluntad, y ese espíritu están en unión con el cuerpo físico. Eso es estar vivo, ¿no? Por allá le llaman en biología bios, que es vida. Y cuando estoy muerto, entonces estoy separado. Entonces, sabemos que por la consecuencia de no haber obedecido a Dios, ¿qué pasó? Tendría la muerte física, o sea, la separación de alma, espíritu y cuerpo. Por eso en la Biblia, morir significa estar separado, vivir significa estar en unión. ¿Cómo? Teniendo en mente esto, usted ya tiene claro qué es lo que abarca entonces nuestra identidad. ¿Qué abarca mi identidad como ser humano? Si lo está pensando, sí está en lo correcto. Nuestro cuerpo físico, nuestra identidad, no se basa solo en nuestro cuerpo físico. Ese quedará aquí, cuando haya ese desprendimiento de cuerpo y alma. Pero esa parte interna, espíritu, alma, esta parte esencial, estará en la presencia del Señor. Y cuando pase la presencia del Señor, ¿cómo voy a casar? También tengo que hablar de vida. ¿Estaré vivo espiritualmente hablando o estaré muerto? Cuando pase la presencia del Señor. Y si estoy vivo espiritualmente, quiere decir que soy un hijo o una hija de Dios. Y si paso la presencia del Señor muerta espiritualmente, no soy hija de Dios. Así lo dice la Biblia, ¿no? Seguro. Si usted lo ha leído, no lo digo yo, para que no vayan a haber malos entendidos. La Biblia lo dice así. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta esa identidad, construir un concepto, escúcheme bien, de nuestro yo, basándose en nuestra apariencia física, es trágicamente inadecuado. Total, 100%. ¿Por qué valgo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Por mi apariencia física? A mí me da mucho chiste. Ahora, antes me daba rabia, pero ahora me resulta chistoso. Se me acerca gente y me dice: ay, pero vos sí, qué cara la que tenés. No, tenés una cara. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Bueno,
Señor, lo que me quieren decir es que sí que te estás envejeciendo. Eso es parte del deterioro natural. Cada que me voy a hacer cortar el cabello, vea, ya es tiempo de que le ponga tinte. Y a mí me da risa porque a mí me encantan estas, no son pintadas, son naturales. Eso me da la identidad de que he transitado por una vida y me ha dejado huella. Y que no estoy, mi identidad no está basada en aspecto físico, sino en una identidad como hija de Dios. Gloria a Él, porque yo creo que Él lo determinó así. Pero no obstante, necesito recordar que ese yo inmaterial necesita de nuestro yo material, ¿cierto? Para funcionar en este mundo físico. Claro, podemos decir lo contrario. Vamos a poner un ejemplo, el cerebro, por ejemplo, ¿no? El ejemplo es, el cerebro es como el computador, ¿cierto? Y nuestra mente inmaterial, esa mente semejante a Dios porque es como el programa operativo. El computador no puede realizar ninguna tarea ni cumplir ninguna función importante sin los programas. Y a su vez los programas necesitan de la computadora, del computador, para cumplir su propósito. Segunda de Corintios 4:16, voy a permitirme leerlo con el permiso de ustedes.